Bueno, hay mucho que hablar de la selección. Me contabas a propósito del Maracaná y de esa jornada histórica, 2014, estuviste en Barratilluca, tuviste un desayuno con algún entrenador importante. Ese día con Arrigo Sacchi. Justo en esa sede la FIFA había destinado en ese hotel que estuvimos concentrados previo al partido con España, donde Gonzalo es gran protagonista. Varias figuras, leyendas, emblemas del fútbol mundial y me topé en la mañana ahí desayunando con Sacchi, tuvimos una conversación y después se lo comenté a Jorge Sampaoli, que era muy fanático de él, por la forma en que presionaba, por todo el sistema táctico de presionar de su equipo, y fue una anécdota ahí, te la comentaba antes de entrar al estudio. Te llevo ese partido porque han pasado 11 años, ¿no? Sí, 11 años. Estamos tan lejos, ¿no? ¿Qué sientes? Lindo desafío tenemos hacia adelante. Claro, recordar ese momento donde le ganamos en ese minuto al campeón vigente del mundo, a España. Y lo eliminamos. Lo eliminamos. Siempre también cuento esta anécdota, que no sé si a Gonzalo le tocó verlo, pero después del partido estaba Xavi llorando afuera del túnel. Una cosa... Bueno, y después todo lo que ocurrió en Belo Horizonte, y después en ese camarín donde además esa generación se juramentó ganar la Copa América, y después otros dos triunfos muy relevantes como fueron las dos Copa América. Pero bueno, el fútbol tiene ciclos, tiene etapas, y ahora estamos en una etapa muy dura, pero todo por mejorar. Creo que hay un desafío importante en esa línea, y bueno, es por la razón también por la que me interesa aportar desde adentro a que eso en alguna medida cambie. Felipe, sin intentar como cambiar el tono pesimista de la conversación, pero te tocó estar en una etapa quizás la mejor que ha vivido el fútbol chileno a nivel de selecciones. No te lo digo en cuanto a lo futbolístico, porque sabemos que el fútbol es cambiante, un día puede estar bien, un día puede estar mal. Yo sé que no depende de ti porque no eres el presidente de la NFP, pero sientes que por todo lo que vivió Chile, por lo que logró la generación dorada, quizás se invirtió poco en el fútbol chileno, porque tú vuelves ahora a la selección, sigue Juan Pinto Durán, hay como falencias estructurales que siguen estando. Yo creo que hay factores diversos, pero no todo se explica por un ámbito como la inversión en el fútbol. De hecho, hoy día yo volví a la selección y a nivel de infraestructura está mejor que nunca. Han pasado 10 años, pero las canchas en Quilín, hoy día, yo lo comentaba con Nicolás, no sé si me ha tocado ver una cancha de ese nivel como están hoy día las 4 canchas de Quilín en las que trabajan nuestras selecciones juveniles. Claro, el contexto del Mundial de Sub-20, las canchas de Pinturán también están impecables, Pinturán tuvo mejoras. En ese sentido, desde el punto de vista del trabajo de una selección, yo creo que no es una excusa decir que no mejoramos por nivel de infraestructura. Y a nivel del fútbol, creo que los estadios desde el 2014 hasta ahora han mejorado. La Católica hizo un estadio nuevo, los estadios en regiones se han ido refaccionando. Creo que no es la excusa única decir que se ha invertido poco en infraestructura. Yo creo que hay muchos factores, algunos obviamente deportivos. La inversión obviamente más bien quizás asociado a la forma de trabajar más que la inversión, porque a veces los recursos depende cómo los canalizas, no solo cuántos, sino que cómo los canalizas. Probablemente hay oportunidades de mejora fuerte en el fútbol formativo. Hay un tema que lo veníamos conversando con Nicolás hace mucho tiempo, parte de las conversaciones que tuve previo también a llegar a la selección, es si es que de verdad estamos trabajando para formar no solo futbolistas, sino que atletas de alto rendimiento, que se exige hoy día para poder competir, tener al menos ese índice. Y probablemente ahí tenemos una brecha grande con otros países, que obviamente requiere inversión, pero también yo creo que requiere más gestión que solamente recursos. Felipe, y bueno, después tú estuviste fuera de la selección, pero en ese proceso donde la generación dorada empieza ya a decaer por un tema de edad y se provoca este momento, este presente que tenemos hoy, ¿qué piensas desde afuera que fue lo que faltó hacer como para tener una continuidad no bajar tanto de donde estábamos a lo que estamos ahora? Pasamos de ser campeones de América a estar último en la clasificación. ¿Qué sientes que faltó hacer para que no tuviéramos este cambio tan brusco y tener cierta continuidad en lo exitoso que era la selección? Sí.
Bueno, han pasado, como decíamos recién, 10 años, ¿eh? Es mucho el tiempo, entonces creo que son muchos los factores, Pero el más potente para ti. yo creo que tiene que ver con probablemente en algunos casos la elección de los cuerpos técnicos. A mí me parece que es muy relevante quién tenga esa función en una selección, obviamente en cualquier club también, pero finalmente la forma de entrenar y la forma de dirigir a un grupo de jugadores que obviamente en algunos casos y etapas tiene más condiciones, jugadores jugando más afuera que en otras etapas, pero creo que hoy día también hay materia prima para haber competido mejor. Y creo que ahí se fueron dando distintas situaciones. Quizás en algún minuto lo correcto era respaldar a uno, quizás en un minuto era lo correcto no contratar a uno. Entonces fueron mezclando una serie de situaciones y esto es lo puntual en relación quizás a la selección adulta y el resultado de la última clasificatoria. Claro, esto viene de 3 eliminatorias hacia atrás, es más profundo. Pero yo creo que la experiencia nos termina diciendo a todos que quizás lo único que sí se necesita asegurar es un perfil de técnicos que sean muy, muy trabajólicos, que entreguen muchas herramientas a los jugadores y que lo hagan entrenar con intensidad. Yo creo que la forma de entrenar, si tú no entrenas de una manera, es muy difícil que puedas competir de una manera determinada. Felipe, y en ese sentido, volviendo un poco a lo de la generación dorada y esto último que tú dices, un técnico trabajólico que le dé herramientas de trabajo a los jugadores. Por ejemplo, en el caso de Argentina, perdieron su identidad, estaba muy extraviada y se habla mucho allá de la nuestra, que Argentina, que fue campeona del mundo ahora, volvió un poco a la esencia del fútbol argentino. En Brasil, como que se ha ido perdiendo el juego bonito, se europeizó un poco y se ha ido perdiendo esa esencia. ¿Tú tienes claro cuál es la identidad del fútbol chileno? Porque tú tienes que, entre otras cosas, ir a elegir un entrenador que, según tus propias palabras, puede ser fundamental para el éxito o fracaso de un proyecto de selección. ¿Tú sientes cuál es esa manera de trabajar, ese paladar, esa sensibilidad futbolística para elegir el entrenador? Sí, o sea, más que la identidad, yo creo que lo que sí tengo claro es que tiene que ser un entrenador que de verdad entregue herramientas en el fondo, muy profunda al futbolista, desde el punto de vista de la preparación de un partido, desde el punto de vista de la forma de entrenar. Y eso no solamente, obviamente, en la selección adulta, pero tiene que ver que el jugador chileno sí necesita un estímulo diferente, que quizás no lo tiene de forma tan natural como sí lo tienen en otros países. Yo lo conversaba en la visita que tuvimos a Argentina con los jugadores que están allá. Fuimos a ver cerca de 12 jugadores antes de la fecha clasificatoria. Lo comentaba, por ejemplo, Diego Valdés, que estaba en México y se fue a Argentina. Tú no necesitas decirle al jugador argentino que el entrenamiento corra. Él decía, encaro un jugador, en el fondo lo dribleo y después me lo tengo que pasar de nuevo. El futbolista argentino se para de nuevo, te recupera la pelota en el entrenamiento. Esa forma de entrenar es la que en algún minuto sí se ha tenido en Chile y nos ha dado resultados y otras veces no. Quizás en ese proceso, yo me acuerdo, se criticaba mucho por parte de los medios, no, que este entrenador rompe a los jugadores, la intensidad de esto los deja fuera. San Paoli. Y la verdad es que quizás el método requería que 2 días antes del partido quedara fuera uno, pero el resto de los 18 o 20 que estaban compitiendo lo podían hacer al nivel que se necesitaba. Entonces, yo creo que esa es una primera base necesaria. Después, desde el punto de vista de la entidad, creo que el jugador chileno técnicamente es competente completamente para competir mejor de lo que lo ha hecho en las clasificatorias. Pero hoy día los parámetros que hablaba desde el punto de vista del alto rendimiento todavía nos tienen lejos de poder estar en los lugares de clasificación y creo que no tiene que estar enfocado el trabajo en pensar que vamos a ser primeros de la próxima clasificatoria. Vas al Mundial siendo sexto, séptimo, entonces el margen de mejora en ese sentido nos tiene que dejar dentro de un Mundial. Felipe, yo concuerdo contigo que más que quizá un método, una manera, más importante es que el entrenador sea alguien exigente y que le dé herramienta al jugador chileno, ¿verdad? Y en base a eso, ¿por dónde va más el camino hoy en día que están en la búsqueda de un técnico? Por un entrenador ya de por sí que tenga la exigencia y la metodología, pero
acercándose a la idiosincrasia del jugador chileno, ¿hacia dónde apunta? ¿A un técnico que sea de arriesgar, de ir a buscar, que sea a lo mejor preferentemente más en lo táctico, en Yo lo creo, defensivo? Marcelo, que sí, que sobre todo en clasificatorias y dependiendo del tipo de rivales, hoy día un entrenador tiene que tener un plan de partido para cada partido, independiente de las características de los jugadores que tiene que dirigir, que obviamente muchas veces determinan tu forma de plantear los partidos y la estructura y cómo lo puedes hacer. Tú no puedes jugar de la misma manera con Brasil de visita que con Uruguay de local o con Bolivia en La Paz que con Venezuela de local, ¿cierto? Cada partido requiere su forma de plantearse diferente desde el punto de vista de la presión, desde el punto de vista del protagonismo, ir a buscarla, de cuán junto tienes que estar, cuán lejos de tu arco, cuán cerca de tu arco. Y en ese sentido creo que hoy día un técnico que sepa preparar en ese sentido la planificación, el seguimiento, el análisis del rival es parte de lo que hablo yo de un técnico trabajólico. O sea, Pinto Durán tiene que ser una oficina donde de lunes a viernes, desde enero a diciembre, haya trabajo, más allá de las fechas FIFA puntuales. Y eso se prepara con equipos de trabajo, con en el fondo abarcar todos los ámbitos que después se ven reflejados en el día partido. Pero no sé si te podría responder de que tiene que ser un técnico que juegue solo a presionar, porque de repente salía a presionar a los brasileros, que maneje toda la pelota cuatro pases y rompen la presión. Entonces creo que tiene que ver con el nivel de preparación de los partidos respecto a los rivales. Claro. Y obviamente eso va acompañado también de con quién quieres competir. Nosotros tenemos un rol muy relevante como federación de darles herramientas al entrenador desde el punto de vista de los rivales a los que vamos a enfrentar en partido amistoso para que nuestra selección también compita en esos ámbitos con rivales exigentes. Yo creo que es en general el concepto de subir la exigencia a todo nivel de todos los estamentos que estamos cercanos a la selección. Felipe, perdón, dale, Gonzalo. Tengo dos preguntas contingentes, si me permiten mis compañeros. Gonzalo. Sí, por supuesto. Una, me parece un error que Chile haya jugado, Chile Sub-20, haya jugado tan pocos partidos amistosos con público y que se haya encerrado tanto para prepararse. Mira, a ver, yo estoy hace 2 meses en la federación, efectivamente hay 2 partidos que jugamos en este último periodo y la dificultad de conseguir estadios en Chile, ustedes hablaban recién lo del rugby, ¿cierto? Lo del aforo. Hay veces que uno tiene que pedirle permiso a la feria para programar un partido, que es algo que a mí me parece increíble que pase en un país que pretende desarrollar el deporte, pero es una realidad. En ese sentido, los últimos 2 partidos con Corea del Sur y con Nigeria, efectivamente los jugamos en los campos de entrenamiento en los que estábamos. Hacia atrás también hay una serie de dificultades para esas programaciones. Creo que es una crítica que puede ser válida y en un proceso más largo para nosotros es relevante intentar someternos a situaciones más propias de un partido oficial. Eso claro, era que la gente conociera un poco más a la selección antes del Mundial. Ahora, ahí yo lo comentaba también, perdón, Aldo. Claro, se habla que esta selección puede no ser tan conocida. Yo creo que también es responsabilidad del medio cuánto seguimos el fútbol chileno, cuánto seguimos. O sea, son jugadores que tienen partido en primera. Los periodistas no pudieron entrar al último partido, digamos. No, está perfecto, pero estos jugadores juegan en la liga local y juegan en primera división y tienen muchos minutos, varios de ellos, y hay algunos que están jugando en el extranjero. Entonces, la selección tuvo otra... A veces la crítica siempre va, me parece... ¿Sí? Creo que esa es la razón por la que no debiéramos conocer a los jugadores. Me habría encantado ver el partido frente a Nigeria, por ejemplo, que no se pudo. La segunda también es contingente. Alejandro Domínguez y la Confederación se reunieron en Nueva York para definir el próximo Mundial. Se dice que va a ser un Mundial de 64 equipos, lo que plantea una dificultad que para nosotros es más o menos evidente. ¿Cómo se van a jugar las clasificatorias? Independientemente de cuánto peso tengamos internacionalmente, ¿cuál es nuestra postura? O sea, si tú tuvieras que elegir un sistema clasificatorio con 3 países que son organizadores y con un Mundial que va a tener... Ya no la van a jugar, digamos. Eso... Sí. O sea, no sé si no la van a jugar, lo que sí se sabe es que están clasificados. Sí, no se sabe si la juegan o no la juegan. Sí. Pero ¿cuál va a ser la propuesta de Chile? Yo creo que hay un tema bien relevante que tiene que ver con el sistema clasificatorio. Tiene que generar de alguna manera cierto mercado. Porque al final, obviamente los sponsors, que son los que hacen que se financie la federación, está relacionado con los partidos que juega y es distinto jugar
20, 30 partidos amistosos de aquí a un mundial si están los 10 equipos clasificados, que genera una competencia que obviamente genere algo atractivo. Entonces me parece que independiente que se amplíe el número de clasificados y puede ser hasta una posibilidad que los 10 equipos sudamericanos estén clasificados, obviamente hay que ser, la Conmebol tiene que ser lo suficientemente creativo para generar una competición que genere valor para los sponsors para estar y para nosotros para competir por cosas que valgan, que en el fondo generen competencia. Ahora, ¿qué preferimos? A mí el sistema clasificatorio actual me parece el más atractivo de todo. Después no sé lo que se va a definir desde el punto de vista de si va a ser una Copa América que va a entregar cupos, cosas de ese tipo. Pero está, yo a raíz de esa noticia lo pregunté ayer con miembros del directorio y es todavía nada más que un rumor. Si se juega igual, que no terminemos con Brasil y Uruguay. Sí. Podría cambiar el fixture. Un sorteo. Que se revuelva la bolita un poco. Feli, tú decías hace un rato en tu respuesta que esto es más profundo, el momento de la selección. Cuando te escucho decir es más profundo, no sé si coincide, yo creo que es también responsabilidad de los clubes, porque me tocó vivir procesos sub-20, hoy día está la sub-15, la sub-17, y la realidad nuestra, futbolística, y que me gusta cuando escucho a Nico Córdoba, porque a algunos los sorprende, a otros les molestará, a otros no les gusta tanto, pero su análisis desde lo físico, desde los números, eso hoy día aplica, eso Sí, hoy día en el partido contra Brasil, en el partido contra Uruguay, es la realidad, es lo que nos toca vivir. Nos falta mucho y estamos lejos de que nuestros jugadores lleguen preparados a los 18, 19, 20 años y que puedan competir internacionalmente. Para mí eso es una responsabilidad de los clubes, no de la selección. ¿Cómo llegan preparados los jugadores a la selección? Creo que netamente hoy de los clubes. No sé qué piensas tú ante eso. Sí, yo creo que ese es un tema que ha puesto Nicolás en la discusión, sobre todo cuando se habla, ¿cierto?, de la regla sub-21 y él dice, no es que crea que la regla esté mal. Lo que me parece que debe instalarse como discusión es hacerse la pregunta por qué a los 20 años un jugador no está preparado, y en otros países nos pasa, nosotros enfrentamos a Brasil, este vago es categoría 2007. Entonces, ¿por qué no estamos preparados a los 18, a los 19, un poco antes, para competir mejor? Y eso claramente tiene que ver con un déficit que tenemos a nivel formativo en los clubes y tiene que ver con la competencia. Yo estuve en un club los últimos 6 años y también puedo hacer una autocrítica desde el punto de vista nuestro en ese sentido. Y tiene que ver con preparar sobre todo el desarrollo individual de los jugadores. Yo creo que se trabaja en el fútbol formativo pensando quizás en ir formando, pasando etapas desde lo colectivo, se protege un poquito también al jugador que tiene más condiciones, pero no se le entregan las suficientes herramientas para mejorar individualmente a ese grupo selectivo que finalmente va a ser el que va a ser jugador de fútbol. Si por categoría, por un año de nacimiento va a ser uno el que llega al primer equipo. Claro. Entonces, bueno, y la verdad que en muchos clubes, incluso clubes que tienen más recursos, como yo estuve en Católica, como saben ustedes, en los últimos periodos, ocurre que no todas las divisiones tienen una cancha completa para entrenar todos los días de la semana, que no todos los jugadores tienen desde los 12 años la posibilidad de ir al gimnasio todos los días, no todos los jugadores del fútbol formativo tienen la posibilidad de almorzar, tomar desayuno, comer después del entrenamiento del club, y la alimentación es clave para el aumento de la masa muscular, que es lo que también te hace competir en los déficits que tenemos nosotros. Hoy día el déficit del fútbol chileno en términos de lo físico no está en los recorridos de resistencia, está en los recorridos de alta intensidad. Entonces los sprint, ¿y cómo mejoras en eso? Tiene que ver con la masa muscular, tiene que ver con los pliegues, y eso son mejoras individuales que, claro, tenemos déficit. Ahora, Perdón, y ustedes como gerencia de selección, ¿qué pueden hacer para que se compita más de partida? Se juega muy poco. O sea, lo primero que nosotros tenemos que ser bien pragmáticos, siento, en ese sentido, porque querer cambiarlo en el largo plazo, sí, es parte de nuestro rol también, ojalá, y generar desarrollo para que esto se modifique, pero la primera decisión que hemos tomado, y la viene tomando Nico hace un rato, es tener a los jugadores la mayor cantidad de tiempo posible en selecciones, que eso ayuda mucho porque además hoy día, y es lo que comentaba, en el complejo Quilín, que hoy día hay una instalación nueva que se llama José Zulantay,
están todas las herramientas para trabajar desde el punto de vista del alto rendimiento, evaluaciones, gimnasio, desde el punto de vista también de alimentación, están las condiciones. Entonces, bueno, ese es un primer ámbito. Después, obviamente, no podemos generar una competición paralela a la de los clubes, tiene que haber una... Pero hay una discusión ahí Pero a amplia. nivel, Felipe, como más general de lo que te pregunta Manuel, es desde el cargo de gerente de selecciones, que es tu cargo, ¿cuánto se puede incidir en mejoras del fútbol chileno, en que se juegue más partidos y que el torneo no pare 28? Yo sé, o sea, sé que eso no es una decisión tuya, es del Consejo Presidente, pero no se va a jugar en 28 días. Somos el único país que tiene bancas de 7 jugadores en Sudamérica. Todos tienen 12, van muchos jugadores jóvenes que entran a la dinámica de los planteles. Hay un montón de déficit básico, yo diría, de la competencia del fútbol chileno. Entonces, desde tu cargo, Desde mi cargo un poco... ¿cuánto se puede incidir? A ver, es levantar las mismas alertas, poner los temas también en discusión. No es solamente una discusión, ¿cierto?, a través de los medios de comunicación, Claro. pero tiene que ver con conversaciones con los directores deportivos, en el rol que uno le corresponde. Después las decisiones, obviamente, son dirigenciales y hay un grupo de directores y presidentes de clubes que toman decisiones, pero sí me parece que es relevante desde el punto de vista nuestro instalar la discusión en los ámbitos que nos corresponden. Nosotros tenemos reuniones con los directores deportivos, los jefes técnicos de selecciones, también tener mucha comunicación con los jefes técnicos del fútbol formativo para transmitir estos temas y empujar a que se generen las discusiones necesarias para generar los cambios. El tema, por ejemplo, de los jugadores en banca, en su minuto desde Católica, éramos uno de los impulsores porque efectivamente si tenéis 7 jugadores en banca, la posibilidad de incluir a juveniles es menor. Y después el técnico a veces en un partido tiene la posibilidad de darle minutos a 2 jugadores más, 3 jugadores más que van empezando a hacer sus primeras armas en el fútbol. Y por último, mira, si es por costo, que sea optativo. Sí, claro. Y que los clubes que decidan invertir tengan la posibilidad de decir, yo voy con 9 en el banco y seguramente van a haber clubes que lo van a hacer. Y el otro... Y al final que se van a sepan terminar pelearse con sumando su todo. entrenador y le digan, no, que mi entrenador, yo no le puedo decir que no. Bueno, es un problema del Pero, club. ¿y estos objetivos te lo pusieron a ti o son objetivos que desde siempre estuvieron estipulados para una gerencia No, de no, selecciones estos son- y nunca se cumplieron? O- Estos son conversaciones amplias de lo que estamos hablando, de cuáles son los márgenes de acciones de un cambio más profundo. Ahora, los objetivos obviamente de selecciones están enfocados en el proyecto de selecciones competitivos. ¿Y desde el cómo punto se de puede vista- hacer como para dejar establecido ciertas exigencias? Porque siento que esto va a ser... Porque este tema, y lo hablábamos la otra vez con Aldo, y cuando el Nico hace la conferencia y plantea esto, Aldo decía, claro, es algo que se ha hablado siempre, que viene un proceso malo. Pero ¿cómo hacer para que realmente se tomen las medidas necesarias? No sé si a nivel de exigir a los clubes, porque siento que cada vez va a ser más difícil también, porque están la sociedad anónima, están los dueños particulares de los clubes, donde privilegian menos la formación que la venta de jugadores. Entonces ahí también Yo se creo que ahí produce hay ese... que ser honesto, Marcelo, en los modelos de negocio. Hay clubes que tienen modelos de negocio formadores, otros que no, y es válido. A mí me parece que son todos válidos. Nosotros ser capaces de trabajar con los que sí tienen un modelo de formación, nosotros tratar de intervenir lo más posible en esa interacción con esos clubes para que esa formación de esos jugadores sea la correcta. Después, como te digo, las decisiones más macro a nivel de votaciones... Ya no se puede incidir. Yo no es parte de mi rol. Sí hay un camino que se está trazando. La gerencia de desarrollo ahora tiene una incorporación nueva de justamente empezar desde las bases a cambiar cosas de ese tipo. Pero yo también tengo que ser pragmático y al menos desde el punto de vista de selecciones hemos empezado a tomar decisiones para que se pueda avanzar en un camino también de mejora. Y eso tiene que ver con la conversación que hemos tenido con Nicolás desde hace un par de meses cuando llegué, desde ya pensar en el proyecto 2030. Tiene que ver también con conversaciones de acordar, por ejemplo, una conformación de la nómina donde haya una renovación de jugadores, donde él ya está incluyendo jugadores que estuvieron en el proceso de la selección sub-20. Yo creo que hubiera sido difícil imaginarse que Emiliano Ramos, que Ian Gargues participaran de una convocatoria para una clasificatoria de los 2 partidos que jugamos, y son las cosas concretas que como selecciones podemos ir abordando. Ahora, eso sí ayuda a instalar la discusión. claro. Sí. Ayuda a instalar la discusión. Sí. Igual, por ejemplo, este año, el año pasado, como no sé si fue en esta fecha o en octubre, Nico Gordo habló, me acuerdo, en algún seminario o algo, y habló de la regla sub-20 y dijo que no nos servía, que ojalá la bajaran. Es que ahí siempre lo y no lo aclaro votaron. y lo he comentado, porque estuvimos con Nicolás en un congreso en agosto con todos los clubes, y vuelvo a insistir, porque obviamente yo también estuve en un club, entiendo parte del enfoque de la regla.
tú como club también te ayuda a un entrenador para la conformación del plantel, decirle, mira, tenemos que tener jugadores que estén preparados sub-20 que van a jugar. Porque si no, el entrenador te va a decir siempre de club, porque obviamente se va a medir por sus resultados, no, tráeme un volante de contención de experiencia. Sobre todo en los equipos grandes. Entonces, sobre todo en equipos grandes. Entonces, la regla ayuda a que los jugadores jueguen. Ahora, lo que dice siempre Nicolás, si no se trata de que... La pregunta es ¿por qué los jugadores no juegan antes? Claro, Sin claro. la regla. Exacto. ¿Cierto? ¿Por qué no juegan a los 18 más allá de la regla? Y eso es, la pregunta es más de fondo. ¿Por qué no están preparados para que un entrenador decida ponerlos igual? Confía en ellos. Esa es la Sí, realidad. te pongo- y ahí o sea, las lo preguntas son las que... Perdón que te interrumpa, pero yo, por ejemplo, el partido Católica Limache, Católica tenía un montón de bajas. Y jugó Sala de 17 años, el central Pérez, que tenía debutante, habían jugado algunos Bueno, minutos muy los bien. dos. Ignacio Y el equipo funcionó, no fue el mejor partido Católica, ni mucho menos, pero ganó a Limache. Yo creo que no hay muchos equipos que tienen 5 bajas y puede usar a 5 jugadores formados en casa y que le rindan, que es lo que debería ser normal, sí. Salvo Salas, que tiene 17, Pérez tiene 19 años y ya Claro. es una edad de competencia. Bueno, por eso también hay un grupo de clubes que defienden la regla, porque te ayuda justamente a potenciar de que esos jugadores estén obligados a jugar. Ahora, esto se dio coyunturalmente por la cantidad de bajas. Claro. Feli, en la elección del entrenador, en lo que me tocó vivir en la selección y personalmente cuando chicos tuvimos procesos de microciclo. Hoy día los clubes, las presidencias del club, los que deciden y toman las decisiones adentro en la NFP, ¿están dispuestos, por ejemplo, si viene un entrenador y quiere hacer microciclo? Sí, eso es un tema de clubes también, de que puedan prestarlo, de que se pueden poder entrenar con ese entrenador, Sí. si lo llegara a pedir y ya necesitar. Nosotros en este congreso de agosto que tuvimos en Viña con todos los clubes, presentamos al menos la planificación inmediata de 2025 y 2026, más allá de toda la calendarización hasta el 2030. Y nosotros tenemos contemplado a partir del próximo año microciclos con selección local, que en algún minuto tuvimos, ¿cierto?, con San Paolo y con Bielsa, incluso las pretemporadas se hacían con la selección, enero, febrero, y después volvían los jugadores a los clubes. Exacto. Nosotros ya lo compatibilizamos con el calendario tentativo que hay hoy día en relación a las competencias internacionales, pero la idea es jugar 3 partidos adicionales de los de fecha FIFA con selección local, que se van a entrenar desde lunes a jueves con esa selección obviamente local, además de, ojalá, sub-23, y jugar y terminar con un partido. O sea, son microciclos de lunes a jueves para terminar con un partido, 2 en el primer semestre y 2 en el... Sumamente complejo. Muy difícil. De hecho, estuviste en Católica 6 años y pasaron 6 técnicos ahí, ¿no? Así es. Y, No es nada se, fácil. y se fueron casi todos a mediados de año. ¿Cuál va a ser, como para cachar más o menos, cuál va a ser el parámetro para elegir al técnico? ¿Ah? ¿Cuál va a ser tu parámetro para elegir al técnico? Es algo que también presentamos en este proceso y definimos un perfil, más allá del nombre y de candidatos, ¿cierto? Y es un poco lo que contaba al principio. Creo que es un poco majadero hablarles de nuevo del perfil de la forma de trabajar, ¿cierto? De la forma de planificar, de los equipos de trabajo. Y en eso, quizás lo que tú comentas es verdad. O sea, es muy difícil tener la bola de cristal y decir este es y con este nos vamos a la segura porque hay muchas variables que a mí me tocó tener entrevistas con técnicos y después ver su semana de trabajo, que era impecable, pero a veces quizás no tenía el vínculo con el jugador que se necesita. O sea, las variables son muchas. ¿Qué pasa en una selección? Que tenéis 7, 8 días de trabajo versus el día a día de un club. Entonces yo creo que ahí lo que no se puede transar es que en esa semana de trabajo, en esos 10 días de trabajo, o en una competición más larga, un mes y medio, sea full concentración, full trabajo, full doble turno, herramientas. O sea, lo decía Nico a los jugadores en la última clasificatoria. El jugador de selecciones tiene exigencias distintas. Se baja el avión, llega a Turán, tiene que entrenar doble turno el primer día, no durmió nada la noche anterior, juega el jueves, juega el martes, vuelve a su club. ¿Es pesado? Sí. Eso es lo que es una selección. Pero voy a Pellegrini poner cumple, perdón Aldo, este perfil de técnico trabajador y... ¿Quién? Pellegrini, por ejemplo. Pellegrini de todas maneras. Pellegrini tiene una trayectoria que lo avala en ese sentido. Obviamente ha estado en estructuras
muy diferentes, ha dirigido los mejores clubes del mundo y además con un éxito, yo creo que es indiscutible que es el mejor entrenador de la historia del fútbol chileno. ¿Pero es una posibilidad en carpeta, por ejemplo? Nos encantaría. Felipe, y si el Nico Córdoba, vamos a mirar el futuro, si el Nico Córdoba se mete entre los 4, llega a semifinales de este mundial y hace un campañón y su equipo juega muy bien, ¿es una opción también? Es que yo lo he comentado, lo de Nico, más allá del resultado de este mundial, tiene que ver con lo bien que trabaja. Estamos en un proceso que se ha ejecutado muy bien. Obviamente los resultados en el fútbol son relevantes, pero yo creo que cumple más el perfil desde la forma de trabajar que del resultado específico, porque también el resultado de una sub-20 a veces es distinto. Ahora, lo que sí estamos muy preocupados y que es parte de nuestro rol, de que la decisión que tomemos tampoco despotencie todo lo bien que se está trabajando en las selecciones juveniles. Entonces yo también he dicho que más allá de la decisión, Nicolás y el trabajo que está haciendo va a ser protagonista del proceso hasta el 2030 sí o sí. Sea como técnico de la adulta, sea como jefe técnico de las selecciones juveniles, y es una conversación abierta que he tenido con él. Felipe, pero por ejemplo, en esa búsqueda del entrenador, ¿te sientes bien rodeado? Porque creo que tampoco sería para ti lo ideal que esta elección de entrenador sea de Felipe Correa. No. Porque creo que no debería ser así, porque es una elección importante. Yo sé que eres capacitado, yo sé que has tenido mucho recorrido en el fútbol, pero te rodea un directorio de la NFP que la realidad, porque eso lo dicen los números, la han errado en la búsqueda del entrenador. No sé si fue Pablo Milat quien eligió al entrenador, no lo creo, pero ellos han estado rodeando esta búsqueda de entrenador y quizá erraron de lo que hablamos, de resultado. Porque Gareca no funcionó, el presidente igual, porque cómo no, sí. Berizzo tampoco pudo terminar su proceso, antes Lazarte. Entonces, ¿te sientes bien rodeado en esa búsqueda o te gustaría que quizás sumaran más gente especializada? Obviamente la decisión no va a ser de Felipe Correa. Esto es una decisión que yo lo que tengo que hacer es poner las herramientas y el análisis y el proceso de búsqueda sobre la mesa de un directorio que va a tomar una decisión final. Y mi rol es juntar la mayor cantidad de antecedentes disponibles y tener la mayor información posible para poder recomendar al mejor candidato, que es una decisión que tiene que tomar obviamente el directorio de la NFP. Y en ese sentido yo también no estoy solo en eso. Y no solamente hay gente que está en la selección, obviamente uno tiene que ampliar ahí las conversaciones, la asesoría, las recomendaciones para tomar la mejor decisión. Felipe, ¿tenéis listas las cláusulas del próximo contrato del técnico de la selección, no? Uno, que se puede viajar con determinados límites. 2, que hay que ir al estadio. O sea... Yo creo que es relevante lo que tú dices, Aldo. Yo creo que es relevante. No lo preguntaría de otra manera, Felipe. O sea, me parece que es algo que efectivamente se tiene que establecer. Es necesario, y lo puse ahí en el perfil que mostrábamos ese día en el Consejo del Presidente, que hay alguien que tiene que estar tremendamente involucrado con el contexto del medio local. Tiene que ir todos los días a la oficina de Pinto Durán, tiene que ir al estadio, tiene que tomarse este trabajo con la pasión y con la obsesión que corresponde el cargo de entrenador de la selección. Nos representa todo. Pescarnos de vez en cuando, hacer alguna conferencia loca. ¿Qué cosa? Pescarnos de vez en cuando, te digo, hacer una conferencia. Mira, a mí me llama la atención una cosa, Aldo. El primer entrenamiento de la última fecha clasificatoria fue abierto a la prensa. Sí. Fue el entrenamiento completo abierto a la prensa, y entrenó la selección adulta y entrenó la sub-20 en paralelo. Tuvieron todos los medios. Y al día siguiente no vi una publicación en ningún medio de comunicación. No hablo de acá, hablo de medio escrito. Ni siquiera una foto. Entonces, Acá lo hablamos. ¿Ah? Lo hablamos. Marcelo Díaz contó. Si había imagen y todo. ¿no? No, pero digo... No, de televisión. Ah, No, de medios escritos. No se habló, al día siguiente no se habló del entrenamiento, no se habló del... Yo entiendo que eso ocurra porque muchas veces, o sea, lo que te quiero decir, la relación con la prensa obviamente es súper importante, pero me parece que desde el punto de vista de los entrenamientos, de la información táctica, no sé si esto es más entretención. por eso te digo, me habría encantado ver partido de la selección sub-20 abierto al público, porque era más valedero, digamos, sobre todo. Pero Por eso me gasté, fui al primer entrenamiento de Marcelo Bielsa en las canchas del aeropuerto. Yo también. Y de ahí en más... ¿Te acuerdas de ese ni un entrenamiento? Se entrenamiento enojó mucho porque lo vieron todo. Sí,
Y de Tuve ahí que en más, cambiar, tuve que cambiar. Duró y de 2 ahí en días. más no abrió nunca Mira, más los los entrenamientos. camarógrafos van a hacer. Fui con Chacumbele camarógrafo. Adivinen dónde está Chacumbele. Pero hoy día tuvimos entrenamiento abierto a Detrás la del arco. prensa. Perdón, yo vengo de Pintural. Sí. Tuvimos entrenamiento a la prensa de la sub-20. ¿Cuántas cámaras habían? Ustedes mal acostumbraron. 3. O sea, Pero, toda la pero Es verdad que no siempre está el nosotros. hábito. ábrenos los entrenamientos No, y, oye, y vamos a me empezar parece nosotros. Tiene que bien. volver la costumbre igual. Me parece súper bien. Porque Pero, tú, en mi época de reportero, el bichi me retaba si no veía el entrenamiento. Me retaba. Usted no estaba en el entrenamiento, entonces no puede hacerme la pregunta. Pero eso se fueron cerrando las hábito. puertas. Yo de la universidad. a mí me parece bien. iba a los Además que entrenamientos. ahora, hoy día, hay muchas menos cosas que esconder, si eso es una realidad. O sea, todo ya sabe. Pero me parece. Yo te replico un poco la crítica porque cuando hemos hecho cosas abiertas. Felipe, no Pero igual, tanto. perdón, más que yo entiendo un poco el punto de Aldo, más que tú puedas ver a la sub-20, que estaría muy bueno, y que tú también lo dijiste en una respuesta, es que el jugador de la sub-20 en estos partidos amistosos se lo juegue más como un partido de lo que se va a encontrar en el Mundial. Sí. Más que si Aldo lo puede ver solamente o no, es jugar un partido No, más es que son dos de críticas- Mundial, con estadio, con Son dos críticas distintas. Yo adherí y me parece válida la de ponía un jugar más ejemplo. partidos en el estadio. es una fecha al azar, pero cuando partido- se partido inauguró el abierto, Claro digo. Arena, se podría haber jugado una selección, sub-17, sub-20, no sé. Digo, en contexto así estaría bueno que... Sí, estoy totalmente de acuerdo. No te explico la dificultad de programar doble jornada en algunos recintos. Me imagino. Porque tenés que tener los 4 camarines, porque uno de los problemas que tenemos en Chile también es el nivel de las canchas. Sí. Entonces, claro, yo vengo llegando a Concepción, tuvimos que tomar ahí una decisión respecto de la cancha, pues nada más jugar 6 partidos esta semana, entonces creo que para la calidad del espectáculo y para el desarrollo del juego la cancha es fundamental. Sin Quizás duda. por lo mismo, en algún minuto se tomó la decisión en la Católica de tener una cancha sintética, porque no solo para que tenga una doble explotación, sino que para que cuando hubiera un recital, la cancha siempre esté bien. Finalmente, eso es relevante Felipe. y a veces atenta contra ¿Se eso. hicieron las pases, perdón, con Coquimbo Unido o no? Sí, con Coquimbo tenemos comunicación permanente, buena relación con el club. De hecho, Nicolás habla muy seguido con el jefe técnico, con Francisco Castro. Yo hablé también con el presidente y a mí me pareció que la explicación de una nómina me parece muy interesante que el Se entrenador agradece. pueda hablar. Para mí se Yo, agradece. me Se parece agradece. tremendamente, de hecho lo Así hablé, tendría que ese ser. mismo día lo hablé con el presidente de Coquimbo, obviamente él tenía su postura, decía que tenía que defender a sus jugadores, pero a mí me parece que es hay que agradecer que un técnico dé una explicación de Preferimos que reclamen a que no reclamen. Dejémoslo claro. Yo creo que, perdón, Rambo, desde el querer defender lo suyo, yo conversé también con gente de Coquimbo, pasa que pareciera que es como muy frontal lo que nos dice Nico, o sea, nosotros lo sabemos, lo vivimos, pero nadie te lo ha dicho y que te lo digan en vivo, en una conferencia, Sí. pareciera que te molesta, pero yo también hablé con gente de Coquimbo y están como con esto de, pucha, lo queremos defender porque es jugador del club, sí, pero lo que dijo Nico tampoco está mal. O sea, Exacto. es lo que... Argumentó porque tomó la decisión totalmente. de uno sobre otro Para mí. y yo creo que quizás, claro, fue evaluado como si estuviera menospreciando a uno, pero al contrario, es por qué tomé la decisión sobre otro. Felipe, solo para profundizar un poco lo que te preguntaba Aldo, porque acá lo hablamos muchas veces y nos generaba mucha rabia, en el proceso anterior, en la gestión de Gareca, el hecho de que no fuera al estadio, de que permanentemente estuviera en Buenos Aires, de que nadie supervisara eso, de que nadie le dijera, Ricardo, ¿sabes qué? Tienes que estar más, tienes que ir al estadio. ¿Eso también es potestad tuya? ¿También lo harías? ¿Podrías hacer eso de estar encima supervisando la gestión del Sí, yo entrenador? creo que sí, eso es una Para que no vuelva a obligación de pasar mi nunca. cargo y es parte de mi rol y sí tengo que ser capaz de proponer a alguien que además cumpla con esos requisitos y si no, exigirlo y asesorarlo en ese sentido de que eso es parte del trabajo fundamental. Ahora, si tenéis que estar hablando con el entrenador que elegiste y decirle, oye, tenéis que ir al estadio. Tenés que trabajar. ¿Qué pasó? que- ¿Qué pasó? No, pero Si tenés que Pero no, defender, no, eso no, se es refiere, temático. Marcelo, a algo más amplio que tiene que ver Sí, con... sí. O sea, pero es que yo me imagino que vas a buscar un porque la mayoría de los entrenadores de selección van a los estadios. O sea, lo que pasó con Gareca yo creo que fue inesperado para todos. Independiente de si te gustaba antes o no, más o menos. Pero que haya tenido esa actitud no...
uno no lo espera de un entrenador bien pagado, que insisto, podría no haber sido del gusto de todo el mundo y su propuesta claramente no Pero funcionó. nos faltó alguien ahí que pero le, yo que sentí le que hablara. él hizo la ley del mínimo esfuerzo y eso ahí no sé si... yo creo que por lo que tú has hablado, el entrenador que busques no va a ser así. No, porque, claro. No debería o sea, necesitar a alguien claro, así. Estaría contradiciéndome si Claro. tengo que Claro. hacer eso, pero Yo me imagino que a Nico Córdoba... a lo que me refiero, Marcelo, es que uno sí tiene que tener mucha conversación con el entrenador para ir midiendo todo, para ir viendo, Y tener viendo la los confianza, temas, si para tener la quiere. confianza, para ir también tomando decisiones en conjunto. Eso es parte del rol de Sí, un perfecto. director deportivo en un club, en la selección, donde sea. O sea, eso es... Felipe, Perdón, Gonzalo, ¿hay plazos para definir el técnico? Nosotros sí, lo que comentamos es que a partir de 2026 la decisión Tiene que va a estar tomada. ¿te preocupa la poca identificación o ilusión que está generando la selección? Uno ve la U juega casi todos los partidos con 40.000 personas, Colo-Colo llena su estadio, Católica inauguró su estadio y fue mucha gente. Y la selección, pese al castigo, está jugando con... O sea, el escenario, la foto final fue triste, ver pero- ese marco de público. Y eso primero, y lo otro, cambiar de localidad, sí o no, llevar a Chile a jugar a Concepción, volver a explorar la posibilidad de Calama, sí o no. O sea, lo primero creo que claro, no, obviamente hay un desafío y me parece normal, no solo en la selección, yo creo que en general en el fútbol chileno, cuando los equipos no están bien, Va menos gente. la presencia del hincha, salvo en algunos casos muy particulares, baja. Es un desafío desde lo deportivo volver a encantar a la gente. En la mayoría de los casos a la gente le gusta ganar más que el fútbol, como concepto. Y desde el otro ámbito creo que tenemos que evaluar opciones sobre todo llevar a la selección a regiones más allá de las clasificatorias o sacar una ventaja deportiva en la altura o algo de ese tipo, sino que tener partidos fuera de Santiago, amistosos o lo que sea, para ir generando también identificación y ir sembrando esa semilla también en los niños de regiones para que sientan la ilusión y vuelvan a creer en esto. Sí, la identificación. Sé que en Brasil, que vengo llegando, no sé si se han dado cuenta. Te juro que no vi una sola camiseta de equipo internacional, ni una. O sea, de equipos argentinos que jugaban o de turistas, había unos turistas con polera católica. Pero no... En los brasileños, en la polera de su equipo, ni siquiera la selección. De su equipo, algunos de la selección, pero están muy identificados con su fútbol. Y yo creo que eso es algo acá que tienen muchas razones. Obviamente que los resultados son una de Influye las mucho. principales. Sí, en Argentina están todos con la polera argentina. Sí, claro. Brasil no gana del 2002. Si hubiera salido campeón en el último mundial, estarían todos con la verde De hecho, amarela. vendía la camiseta de Ronaldo y de Ronaldinho. Pero es normal, La antigua, si el hincha es... Sí. Existe. necesita los triunfos, Pero sí. hay un tema, Felipe, que tiene que ver con esto que estamos viendo este año, que está lo del Mundial Sub-20, no sé si fue tan buena idea, el tiempo dirá si fue buena idea para el campeonato o no, pero lo cierto es que el historial es que los últimos 5 años nuestro torneo se juega poco, se corta para el 18 de septiembre, justo hay fecha FIFA en septiembre, hasta el 11 de septiembre no se puede jugar, salvo que sea eliminatorio, o sea, bueno, eliminatorio han jugado o fecha Conmebol, lo mismo el 18 de septiembre. Si se puede jugar en Conmebol, no se juega en nuestro campeonato. Después hay fecha FIFA octubre, noviembre, se corta de nuevo. Hay elecciones, se corta de nuevo. Es un tema eso que te involucra a ti. O sea, a mí sí, desde el punto de vista de selecciones, más allá de esa logística compleja que tiene miles de variables, nos gustaría que fueran más de 36 partidos al año y fueran, ojalá 50, eso no hay duda. Como son en algunos, en otros países, hasta 70. Pero bueno, hay ámbitos en los que hay muchas variables, como te digo, que influyen. Ahora entiendo que para el próximo año sí van a haber novedades en relación a eso, un tercer torneo, hay una conversación pendiente entre este canal y nuestra federación, al parecer, así que... No, pero obviamente desde la expectativa de selecciones siempre creemos que se tienen que jugar más partidos. Felipe, ¿tú estás a cargo del proceso administrativo del scouting o no? Sí,
tenemos nosotros una oficina técnica de seguimiento de jugadores, obviamente de los seleccionables, que es un universo determinado que está en conjunto con el entrenador dirigido, y por otro lado también de una oficina asociada a jugadores que tienen la potencial nacionalidad chilena, y de hecho, por ejemplo, ahora trajimos a Lautaro Millán. En ese sentido, hoy día hay 80 jugadores que se siguen en ese ámbito. Hay un jefe de analistas y una secretaría técnica que tiene esa función, y parte del proyecto es hacer microciclos también de selecciones juveniles en el extranjero. Sí, por eso se decía antes bastante. Sí, pero implica alguna complejidad, porque ahí habitualmente está ahí en una lucha con otras federaciones, otros intereses y esas cosas. Sí, sin duda. De hecho, Lautaro fue convocado a la selección argentina antes, hicimos un proceso de convencimiento con él, viajamos a Argentina, tomó una decisión él que es muy valiosa, y puede ser que nos pase que algunos jugadores jueguen por nuestras selecciones en sus 15, en sus 17, en sus 20 y finalmente después ocurra ahora. Nuestro trabajo es siempre darle la opción a ese jugador que juegue por Chile desde las selecciones juveniles hasta que después se toma una decisión final que está asociado al partido oficial que juegue por la adulta. Claro. Pero tenemos un seguimiento amplio en eso y vamos a generar siempre las posibilidades para que jueguen por nosotros. Ahora hay 2 jugadores de la selección de la sub-17 que vienen de Estados Unidos, está Antonio Riquelme, está Zidane Yáñez, una serie de jugadores que están en Australia. Es parte del foco y tenemos que ampliar el universo de jugadores seleccionables, sin duda. Felipe, tal vez una pregunta un poco más personal, comparando tal vez tu primer paso por la selección, la experiencia que ganaste en Católica, en otras selecciones, y ahora, ¿qué desafíos nuevos te planteaste vos como personalmente hablando? Claro, son etapas distintas, ya tengo unos 10 años más. Ser capaz de armar una estructura también de equipo de trabajo que acompañe todo este proceso, pero los desafíos desde el punto de vista competitivo son los mismos, es volver a llevar a Chile a un mundial. Ese es mi sueño, esa es mi obsesión, y convencer a todo el entorno de que hagamos las cosas orientadas a eso. Felipe, te voy a hacer una pregunta, pero que requiere mucha honestidad en la respuesta. ¿Qué tan jodida era la generación dorada para negociar con ellos? Hay un integrante de la generación dorada. Acá la pregunta. No, yo nunca tuve que negociar con ellos premios. Ni O otro sea, el tipo de cosas. doctor. ¿No negociaste nunca con ellos premios? ¿Condiciones tampoco? ¿Condiciones de viaje, esas Las cosas? condiciones ya están ya. Las condiciones las imponía ganamos. el entrenador, y yo creo que ellos tuvieron sobre todo en la época Bielsa, Sampaoli, en fin, la mayor de las disposiciones a las definiciones que tomaba el entrenador. Yo creo que justamente ese es el rol, es poder definir un líder que sepa capaz de imponer esas condiciones o convencer al jugador de qué es lo que se necesita para poder competir bien. Y siempre con características de que la contraparte es un jugador joven, con ímpetu, con un montón de estímulos. Eso es parte del fútbol, no solamente acá, en todos lados. Gonzalo siempre dice que el jugador chileno le gusta ser entrenado, le gusta. Exigido. Exigido. Y bien entrenado. Sí, es por cómo crecimos, creo yo. El jugador de fútbol, el chileno, siempre ha sido bueno para la pelota, siempre ha entendido, siempre ha... Pero desde la exigencia es lo que nos ha costado. Es por eso también que me gusta mucho escuchar a Nico Córdoba cuando lo escuchaba en entrevistas. Y siempre voy a ser un agradecido y siempre lo comento de que me tocó jugar en el extranjero y recién ahí me di cuenta qué tan lejos estaba. Tuve que cambiar muchas cosas. Hoy día quizá el jugador cambia la alimentación, desde que trabaja con un psicólogo, todo ese tipo de cosas. Yo siempre digo lo mismo, si yo no salía al extranjero, me hubiese quedado quizás lo digo con mucha responsabilidad, con la mediocridad que quizás vivimos en el fútbol chileno o que se vive es pasar a Argentina. O sea, darnos cuenta, hay muchos jugadores que han pasado al fútbol argentino, lo que ellos te dicen y uy, acá se entrena mucho más. Y sí, se debería entrenar de la misma forma. Solamente estamos a 2 horitas de pasar a Buenos Aires, Argentina, y nos damos cuenta que se entrena de una forma distinta, que se alimentan de una forma distinta, y creo que por eso apuntaba a lo que decía Nico. Y lo defiendo porque me gusta, porque creo que eso nos acerca y es la realidad, es de una forma con la cual vamos a competir. Y desde la exigencia
ya se ve una mejora. O sea, que lo que pudo dirigir Nico dentro de eso, el jugador chileno tiene que saber que el funcionamiento, el equipo está por sobre las individualidades. Eso es lo que yo entendí, lo que yo aprendí. Creo que dentro de la búsqueda del entrenador es lo que recalca Felipe. O sea, la búsqueda de ese entrenador tiene que ir encaminado a lo que él apunta, que es tratar de buscar un entrenador que te dé todas las herramientas, de que te llene de información. Hoy día es difícil también porque son otra juventud, hay otras distracciones también para los jugadores jóvenes, pero tratar de apuntar a eso, de que el jugador se dé cuenta, y yo creo que ya lo sabe, porque se entrena distinto, se alimenta distinto, de que el camino no es fácil, y competir contra, el otro día lo vivieron mucho, o sea, competir contra Brasil, Uruguay es difícil, desde imponerse desde lo físico, sobre todo en la cancha. ¿Te gusta cómo juega la U, Felipe? Creo que el equipo que tiene mejor funcionamiento hoy día del medio local, y me gusta. Te lo pregunto porque uno de los candidatos que ha sonado bastante es Gustavo Álvarez, un entrenador que te Yo gusta. creo que es un entrenador que ha demostrado su capacidad de darle funcionamiento a los equipos, además con una lectura de los partidos que me parece sumamente interesante para tomar decisiones durante el partido. No conozco tan en detalle su semana y su día a día, pero creo que él ha demostrado estar muy capacitado para dirigir un club grande en Chile y creo que, bueno, está ahí Sudamericana avanzando, peleando ahí la punta. Quizás le falta un poquito de plantel para competir mejor en los dos, pero bueno, creo que es un muy buen entrenador. Felipe, como dice Julio, te voy a hacer una pregunta personal también. Estuviste en el periodo más exitoso de la selección chilena, pero también en el periodo más tumultuoso de la Federación Chilena. Cuando te fuiste dijiste que tenías proyectos personales y lo asumimos, pero te fuiste también cansado de lo que fue ese periodo, ¿no? A nivel directivo. Me fui cuando Arturo Salá llevaba como un año, 8 meses, pero más que cansado del tema, era cansado claro, este cargo tiene un nivel de exigencia brutal y estuve 7 años. Y familiarmente ya... Los viajes. La maleta estaba fuera de la casa, así que tomé una decisión familiar en ese minuto. Y las cosas van evolucionando, hoy día los niños están más grandes, así que... Hay más tiempo. Ya, así es, pues estoy preparado para tomar ese desafío nuevamente. Y a la distancia, ¿cómo miras ese periodo? Un periodo donde alcanzamos la gloria en el aspecto deportivo, pero también caímos en el aspecto dirigencial. No, fueron momentos, claro, difíciles, pero me tocó estar con 3 presidentes distintos. Yo llegué a la federación cuando era presidente Harold Mike Nichols, el gerente de selecciones era Juan Carlos Belliner, yo llegué a las selecciones juveniles. Después se va Harold y Bielsa en ese minuto. Juan Carlos me recomienda a mí, a los nuevos directores que llegaron a cargo de la federación. Ahí estuve con el periodo de Sergio Jauvet, todo el periodo que estuvo, y después estuve un año más con Arturo Salá. Y este cargo es un cargo técnico. Si bien obviamente uno tiene mucha relación con el directorio de turno, uno no tiene por qué involucrarse o sea, no es parte del rol de uno meterse en la política del fútbol, sino que en la parte más bien técnica del cargo. Sí, pero te lo pregunto porque Sampaoli se va en medio de una trifulca grandota. Sí, fueron momentos muy claro, muy exigentes. Pues Jorge quería salir en ese minuto y bueno, tenía sus propios desafíos pensados fuera en Europa. Ahí hay una frase famosa que todos recuerdan, pero por otro lado yo me quedo era con... rehén tuyo, básicamente, ¿no? Ah, no, pero yo De Salá. me quedo con los recuerdos positivos de esas relaciones. Yo con todos los técnicos con los que estuve tengo el mejor recuerdo. Con Jorge, una admiración grande por su forma de trabajar, por su equipo de trabajo. Y bueno, creo que a veces, bueno, pasaron un montón de cosas, pero en el tiempo probablemente nos acordemos de forma más positiva que negativa de Sampaoli, que fue uno de los 2 entrenadores que le da un título a este país. Sí, Felipe, tremendo. ¿qué tiene que mejorar en los clubes para que las gerencias técnicas funcionen bien? Claro, yo creo que hay hartos aspectos, pero fundamentalmente darle
darle cierta autonomía para poder implementar procesos, sobre todo yo diría que en el fútbol formativo y en las conformaciones de plantel, para que no dependan demasiado de algunas decisiones más bien asociadas a coyunturales, ¿cierto? A resultados, y creo que, por ejemplo, me tocó estar en Católica, un ejemplo muy positivo de ese sentido. Tati lleva casi 12 años, o un poco más, 15 años, y no todos los años se puede ganar, pero ha sido el periodo más exitoso de la historia del club. Así que creo que eso es una fórmula que no solamente se probó en un club chileno como Católica, sino que en muchas partes del mundo se ha probado que es muy necesario que exista la figura del director deportivo. En Argentina creo que hoy día va a ser un requisito, porque todavía existe un poquito esta figura de la relación técnico-presidente y a veces se desgasta justamente porque los dos son las personas más expuestas Porque no desde el está punto clara todavía. Claro, y de los resultados. Entonces, creo que es una función que se tiene que fortalecer todavía en Chile y es parte del rol de los directores darle continuidad a esa posición, que me parece muy relevante. Bien. Te agradecemos, Félix. Muchas gracias a ¿Es ustedes. una opción Heinze? ¿Ah? ¿Es una opción Heinze? Heinze está en el Arsenal. ayudante de Arteta. no sé Pero si- es mejor ser técnico principal que ayudante. No hay que descartar a nadie. Nada. Nadie. Atento, Gonzalo. Hubo una ventana antes de Benfica. Hubo una ventana, Puede ser. pero la perdimos. Ya firmó Mou por Benfica. Bien.